En la sala de audiencias del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena del Distrito de San Salvador, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador, a las 10 horas del día 22 de agosto del año 2026, siendo este el lugar, día y hora señalada para la celebración de audiencia oral de incidente sobre el control de la pena privativa de libertad impuesta al sentenciado Braulio Mendieta, condenado a la pena de 8 años de prisión por el delito de estafa agravada, quien a la fecha ha cumplido más de 4 años de prisión. Debido a ello, se ha presentado solicitud para optar al beneficio de libertad condicional anticipada. Esto debido a que se ha recibido el dictamen criminológico del Consejo Criminológico Regional, lo cual ha motivado el desarrollo de esta audiencia, ordenada y señalada por la suscrita jueza del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena, Jazmín Rocío Avilés Araujo, contando con la asistencia del agente auxiliar del fiscal general de la República, licenciado Marlon Antonio Joaquín Escobar, la defensora pública, licenciada Sandra Lisbeth Canales Lazo, y del privado de libertad, Braulio Mendieta. Verificada la asistencia de las partes, se procede a declarar abierta la presente audiencia. Acto seguido, se le concede la palabra a la representación fiscal para que realice su primera intervención. Comparece el abogado Marlon Antonio Joaquín Escobar en representación de la Fiscalía General de la República. Dentro de la presente audiencia relacionada con la solicitud de libertad condicional a favor del interno Braulio Mendieta. Señoría, la Fiscalía General de la República ha realizado una valoración exhaustiva e integral de la situación del condenado, tomando en consideración el tiempo de pena cumplido, su conducta dentro del centro penitenciario, su participación en los programas de tratamiento y las condiciones que presenta para una adecuada reinserción a la vida social, ¿verdad? El señor Braulio Mendieta fue condenado a 8 años de prisión por el delito de estafa agravada y a la fecha ha cumplido más de la mitad de la pena impuesta. Durante su permanencia en el sistema penitenciario ha demostrado una evolución favorable. Según los informes incorporados a su expediente, el interno mantiene una buena conducta, no registra sanciones disciplinarias y actualmente se encuentra en fase de confianza. Además, pues ha participado de manera constante en las actividades laborales y en los diferentes programas de tratamiento, entre ellos programa de educación financiera, resolución pacífica de conflictos, autocontrol y habilidades sociales. Estos elementos nos permiten establecer que el interno ha aprovechado de manera positiva el proceso de tratamiento penitenciario y ha desarrollado herramientas que pueden ser útiles y favorables en su comportamiento una vez que él se incorpore a la sociedad. De igual manera, pues el dictamen criminológico señala que presenta una conducta adaptativa, capacidad para controlar sus emociones y un bajo nivel de peligrosidad. El pronóstico técnico de reinserción social también ha sido considerado favorable. Y pues en cuanto a la responsabilidad civil, consta que fueron establecidos $18,500 como reparación del daño. De esta cantidad, el condenado ha realizado un pago de $14,000, quedando pendiente un saldo de $4,500. No obstante, dicho saldo se encuentra sujeto a un plan de pago aprobado, por lo que el condenado pues continúa cumpliendo progresivamente con su obligación. Es por ello que la Fiscalía considera que este cumplimiento parcial
y la continuidad del plan de pago constituyen elementos positivos, pues demuestran una buena actitud de responsabilidad frente a las consecuencias económicas derivadas del cometimiento del delito. Es por tanto, su señoría, al valorar en conjunto el cumplimiento de una parte significativa de la pena, la buena conducta penitenciaria del recluso, la ausencia de sanciones, su participación en programas de tratamiento y pues su ubicación en la fase de confianza y sumado a esto el bajo nivel de peligrosidad y el favorable de reinserción social. Esta representación fiscal considera entonces pues condiciones favorables para la concesión del beneficio solicitado. En consecuencia, previa verificación del cumplimiento de todos los requisitos legales, la Fiscalía General de la República no formula oposición a que se conceda la libertad condicional al interno Braulio Mendieta. Solicitamos asimismo que durante el periodo de pruebas se le impongan las reglas de conducta y medidas de control que su señoría considere pertinentes, especialmente la obligación de continuar cumpliendo con el plan de pago derivado, ¿verdad?, de la responsabilidad civil pendiente. Es todo, su señoría. Muchas gracias. Acto seguido, se le concede la palabra a la defensa para que proceda a realizar los alegatos pertinentes. Solicito la venia de su señoría para iniciar. Comparezco en mi calidad de defensora del señor Braulio Mendieta con el objeto de solicitar respetuosamente que se le conceda el beneficio penitenciario de libertad condicional anticipada, regulada en el artículo 86, inciso primero del Código Penal. La defensa sostiene que, en el presente caso, se encuentran acreditados los presupuestos legales necesarios para que mi representado pueda continuar el cumplimiento de la pena en libertad, sujeto a las condiciones y reglas de conducta que este juzgado considere pertinentes. En primer lugar, respecto al requisito temporal, debemos distinguir entre la libertad condicional ordinaria y la libertad condicional anticipada. La ordinaria exige el cumplimiento de las 2/3 partes de la pena. En este caso, tratándose de una condena de 8 años, equivaldría a 5 años y 4 meses, la cual no ha sido alcanzada. Sin embargo, para situaciones como esta, el legislador contempla la libertad condicional anticipada, que permite su concesión cuando la condena ha cumplido la mitad, por lo que mi representado ya lleva 4 años, o sea, la mitad. Además, satisface las demás exigencias legales, además de haber desarrollado actividades laborales, culturales, ocupacionales o de similar valoración, y contar con un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, las cuales Braulio ha cumplido, por lo que el requisito de la mitad de la pena se encuentra satisfecho. Este entendimiento ha sido reconocido por la jurisprudencia salvadoreña, que distingue claramente ambas modalidades y señala que la libertad condicional anticipada tiene como presupuesto temporal el cumplimiento en la mitad de la pena, además de los restantes requisitos establecidos por la legislación. En segundo lugar, respecto a la conducta del interno, nos encontramos ante un elemento particularmente favorable. Durante más de 4 años de permanencia en el sistema penitenciario, mi representado no registra sanciones disciplinarias. Los informes penitenciarios reflejan una conducta respetuosa de las normas, colaboración con las autoridades y adecuada convivencia con sus compañeros. Pero la defensa considera que es importante señalar que no se trata únicamente de una ausencia de sanciones, también existe una evolución positiva dentro del proceso de tratamiento penitenciario. El señor Mendieta ha participado de manera constante en actividades laborales, desempeñándose como auxiliar administrativo en el taller de encuadernación. Además, ha participado en programas de alfabetización financiera, resolución pacífica de conflictos y autocontrol y habilidades sociales.
Actualmente se encuentra ubicado en fase de confianza, lo que constituye un elemento adicional que evidencia su evolución favorable dentro del régimen progresivo. El dictamen criminológico es especialmente claro en este punto. Establece que el interno representa una conducta adaptativa adecuada, control satisfactorio de impulsos, capacidad de autorregulación emocional y ausencia de conductas antisociales graves dentro del contexto penitenciario. Por ello no estamos solicitando la libertad de una persona que simplemente haya cumplido una determinada cantidad de tiempo, sino de una persona respecto de la cual el tratamiento penitenciario ha producido resultados favorables y verificables. En tercer lugar, debe analizarse el grado de peligrosidad. El artículo 85, numeral 3 del Código Penal exige que el condenado no mantenga un alto grado de agresividad o peligrosidad. En este caso, dicho presupuesto se encuentra satisfecho. El dictamen criminológico determina expresamente que Braulio presenta un nivel de peligrosidad bajo, debido a la ausencia de factores criminógenos activos, la mejora conductual sostenida y la inexistencia de conductas de violencia o disruptivas recientes. Por tanto, no existe en el expediente un elemento técnico que permita sostener que mi representado constituya actualmente un riesgo elevado para la sociedad. En cuarto lugar, existe un elemento que considero fundamental, que es el pronóstico individualizado y favorable de reinserción social. El Consejo Criminológico Regional ha emitido una propuesta favorable y el dictamen establece que el pronóstico de reinserción social es favorable. Esto resulta especialmente relevante porque la jurisprudencia salvadoreña ha reconocido que la libertad condicional no debe analizarse de manera meramente formal, sino atendiendo integralmente al proceso de tratamiento y a la evolución concreta del interno. La jurisprudencia también ha destacado que la libertad condicional constituye una etapa del proceso de resocialización orientada a brindar al condenado una oportunidad real de desarrollar un comportamiento responsable en libertad. Esta concepción resulta compatible con el artículo 27, inciso 3 de la Constitución de la República, que establece que el sistema penitenciario debe procurar la corrección, educación y formación de hábitos de trabajo orientados a la readaptación y prevención del delito. La propia legislación que incorporó la libertad condicional anticipada tomó como fundamento precisamente esa finalidad constitucional de readaptación. En quinto lugar, la defensa reconoce que existe un aspecto que debe ser valorado con especial atención, que es la responsabilidad civil. La sentencia condenó a mi representado al pago de $18,500. No pretendemos desconocer esta obligación ni minimizar el derecho de las víctimas a obtener reparación. Por el contrario, precisamente porque reconocemos la importancia de ese derecho, debe tomarse en consideración la conducta que el interno ha mantenido respecto de dicha obligación. A la fecha ha cancelado 14,000, quedando únicamente un saldo de $4,500, es decir, ha cumplido aproximadamente el 75.68% de la responsabilidad civil impuesta, y el saldo restante se encuentra documentado mediante un plan de pago aprobado por el propio juez de vigilancia penitenciaria con depósitos periódicos realizados por su núcleo familiar. El artículo 85, numeral 5 del Código Penal no establece como única alternativa la cancelación total e inmediata de la responsabilidad civil. La norma contempla también la responsabilidad de que el condenado garantice satisfactoriamente su cumplimiento o demuestre su imposibilidad de pagar. En este caso, la defensa considera que el plan de pago judicialmente aprobado, unido a los depósitos periódicos que se han venido realizando y al pago ya efectuado de $14,000, demuestra una voluntad concreta de cumplir con la obligación civil. Por ello solicitamos que este requisito no sea interpretado como un impedimento automático para la libertad, cuando precisamente existe una conducta objetiva y documentada dirigida a continuar satisfaciendo la reparación económica. Señoría, la defensa también reconoce el aspecto desfavorable que necesariamente debe considerarse. El delito cometido produjo un perjuicio patrimonial a varias personas y la responsabilidad civil aún no ha sido totalmente cancelada.
No pretendemos desconocer ese hecho, sin embargo, la ejecución de la pena debe valorar la situación actual del condenado y no únicamente la gravedad del hecho por el cual ya fue juzgado y condenado. En este momento, los elementos disponibles muestran una realidad penitenciaria diferente. Una persona de 62 años que ha cumplido más de 4 años de prisión, que ha mantenido buena conducta, que no registra sanciones disciplinarias, que ha desarrollado actividades laborales y educativas, que ha participado en programas destinados a superar las carencias relacionadas con el delito, que se encuentra en fase de confianza, que presenta bajo índice de peligrosidad y cuyo pronóstico individualizado de reinserción social ha sido calificado como favorable. Por ello consideramos que mantener la privación de libertad únicamente porque todavía no se han cumplido las 2/3 partes de la pena no sería precisamente la finalidad de la modalidad anticipada prevista por el legislador. Nuestra petición se fundamenta exclusivamente en el inciso primero del artículo 86, porque mi representado ya cumplió la mitad de la condena. Existe propuesta favorable del Consejo Criminológico Regional. Ha desarrollado. Nuestra petición se fundamenta exclusivamente en el inciso primero del artículo 86, porque mi representado ya cumplió la mitad de la condena. Existe propuesta favorable del Consejo Criminológico Regional. Ha desarrollado actividades laborales y de tratamiento y cuenta con un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, además de cumplir los demás presupuestos legales aplicados. En consecuencia, señoría, la defensa considera que la libertad condicional anticipada resulta jurídicamente procedente y compatible con la finalidad constitucional de la ejecución de la pena. Por todo lo anteriormente expuesto, solicito, primero, que se tenga por acreditado el cumplimiento de los presupuestos legales establecidos para la libertad condicional anticipada del artículo 86 del Código Penal. Segundo, que se valore favorablemente el dictamen criminológico y la propuesta emitida por el Consejo Criminológico Regional, así como la conducta, participación en programas de tratamiento, actividad laboral, ubicación en fase de confianza, bajo nivel de peligrosidad y pronóstico favorable de reinserción social del interno. Tercero, que respecto a la responsabilidad civil se valore que ya han sido cancelados $14,000 de los $18,500 impuestos, quedando un saldo de $4,500, sujetos a un plan de pago aprobado judicialmente y que ha venido siendo atendido mediante depósitos periódicos. Y finalmente solicito que se conceda al señor Braulio Mendieta el beneficio de la libertad condicional anticipada para que pueda cumplir el resto de la pena en libertad, sujeto a las condiciones y reglas de conducta que este honorable juzgado estime pertinente. Es todo, señoría. Se le otorga la palabra al interno Braulio Mendieta, quien manifiesta que no hará uso de su derecho a última palabra. Han expresado Fiscalía y Defensa que ratifican su primera intervención. Es así que, habiendo concluido las intervenciones de las partes, se cierra la presente audiencia y el suscrito procederá a emitir la resolución respectiva. Se ha revisado el expediente penal que esta sede lleva al interno Braulio Mendieta, condenado a cumplir con la pena de prisión de 8 años por el delito de estafa. Al realizar el cómputo de la pena, se establece que la mitad de la pena la cumplió el día 15 de noviembre del año 2025. Es así que a la fecha ha cumplido 4 años, 9 meses con 7 días. Y las 2/3 partes de las penas la cumplirá el día 16 de marzo del año 2027. La suscrita, pues, toma como marco general en lo que establece el artículo 27, inciso 3 de la Constitución, que dice que el Estado tiene la obligación de corregir a los delincuentes, educarlos, formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención del delito.
Asimismo, los beneficios penitenciarios especiales son aquellos privilegios que se le conceden a los penados que reúnen los requisitos legales. Se les proporciona pues ciertos permisos y son como una especie de modificación al cumplimiento de la pena, sin cambiar la finalidad constitucional de educación, reducir el hacinamiento carcelario y asegurar el derecho fundamental de la resocialización de los privados de libertad. Al respecto, la Sala de lo Constitucional en habeas corpus con referencia 455-2019 determina que la libertad condicional es un beneficio que le permite a un preso salir antes de tiempo de la cárcel, si demuestra que ya está listo para reintegrarse a la sociedad. Este beneficio se otorga cuando la cárcel ya no es necesaria, porque hay un pronóstico positivo de que la persona no volverá a cometer un delito. Es decir, que el privado de libertad ha superado el proceso y se encuentra en una etapa de preparación para volver a la vida normal. Eso sí, debe de cumplir con reglas de conducta estrictamente determinadas durante ese periodo. Al verificar el cumplimiento de los requisitos, se determina que el artículo 86 del Código Penal, en su primer inciso, habilita el conceder la libertad condicional anticipada a aquel condenado que cumpla con los requisitos que establece el artículo 85. Esto quiere decir que tenemos que trasladarnos y verificar los requisitos establecidos en este. Eso sí, no se le da cumplimiento al numeral 1 del artículo 85 porque este establece que debe de haber pagado las 2/3 partes de la condena. En este caso, el artículo 86 habilita que se haya cumplido la mitad de la condena. Se ha revisado el dictamen criminológico emitido por parte del Consejo Criminológico Regional, que determina que el interno Braulio Mendieta ha avanzado positivamente en su progreso de resocialización. Así lo considera la Administración Penitenciaria, avalando que puede proseguir a la siguiente fase del tratamiento penitenciario. Es decir, el interno ha modificado su índice de peligrosidad de un nivel alto, a lo que fue el inicio del tratamiento, a un nivel bajo. Asimismo, su agresividad se encuentra en un nivel bajo, mostrando una buena conducta en reclusión y no existiendo un riesgo social. Se hace constar también en ese informe que existen indicadores de formación positiva de hábitos de trabajo. El interno ha participado en actividades de educación formal y de educación positiva, demostrando un interés por su superación personal y mejorar sus habilidades, según el pronóstico de reinserción social, por lo que se considera que sí ha existido sometimiento por parte del condenado al régimen de tratamiento y ha aprovechado el tiempo en prisión. Por tanto, se cumplen con los requisitos de los numerales 2 y 3 del artículo 85. En cuanto al requisito número 5 del artículo antes mencionado, traemos a relación también el artículo 39, literal B, de la ley penitenciaria, que menciona que se debe de satisfacer la obligación civil derivada del delito. Se establece que el señor Mendieta ha cancelado $14,000 y que aún está pendiente de cancelar la suma de $4,500. Por ello, pues se ha autorizado un plan de pagos aprobados por este juzgado con depósitos periódicos efectuados por su núcleo familiar. El señor Mendieta se encuentra en el nivel 3 de mínima peligrosidad, según la clasificación penitenciaria
que encontramos regulado en el artículo 74 de la Ley Penitenciaria. Es importante mencionar que no consta en el expediente del privado de libertad que esté siendo procesado por nuevas causas por comisión de nuevos delitos o tenga causas pendientes. No se registra en el mismo informes o faltas disciplinarias, ni la existencia de reubicaciones de urgencia que afecten su pronóstico de resocialización, por lo que se considera que no hay posibilidad de que realice acciones que puedan afectar a la sociedad, según el informe favorable del pronóstico de reinserción social presentado a este juzgado. Con respecto a la responsabilidad civil originada por el delito, pues como ya se mencionó anteriormente, existe un plan de pago aprobado, por lo que este deberá de cumplirse a cabalidad por medio de depósitos mensuales hasta cancelar el monto total. Es así que la suscrita jueza, verificando las disposiciones legales pertinentes, la documentación presentada consistente en el dictamen criminológico emitido por el Consejo Criminológico Regional, resuelve. 1. Se le concede el beneficio de libertad condicional anticipada al señor Braulio Mendieta por reunirse los requisitos que determina el artículo 85, relacionado con el artículo 86 del Código Penal y el artículo 39, literal B, artículo 51 de la Ley Penitenciaria, quedando sujeto a un tiempo de prueba que será por el tiempo que le falta cumplir la totalidad de la pena y bajo ciertas condiciones, como son: 1. Someterse al control y vigilancia de este juzgado, debiendo presentarse cada 15 días a esta sede judicial. 2. Establecer el lugar de residencia, prohibiéndole cambiarlo sin previa autorización de este juzgado. 3. Desempeñar una ocupación o trabajo. 4. Cumplir con los abonos mensuales del plan de pago hasta completar los $4,500 pendientes de la responsabilidad civil, debiendo pues presentar los respectivos comprobantes a este juzgado. Esta resolución es apelable en el término establecido por la ley, según el artículo 47 de la Ley Penitenciaria.